Bienvenidas y bienvenidos a este acto con entrevistas y debate sobre los bulos y sus vencedores, una forma interesada de dinamitar el periodismo. En primer lugar, queremos agradecer a la Fundación Caja Canaria su inestimable colaboración con el Observatorio Cultural Domingo Pérez Minic para la realización de esta jornada, así como por todas las iniciativas con las que promueven la cultura y el conocimiento. Un agradecimiento especial a Carlos Ruiz e Idafe Martín, a quienes tendremos a través de videoconferencia, y a Jennifer Jiménez y David Cuesta, que nos acompañan aquí. Gracias por su implicación y colaboración. Ellos tratarán de abrirnos las puertas a esta reflexión compartida. Vamos a abordar un asunto crucial que afecta no solo al ejercicio del periodismo, sino también y de forma preocupante a toda la sociedad, que es la proliferación de bulos y la manera en que estos pueden socavar la integridad de la información. El periodista Miguel Ángel García Vega titula un reciente artículo en El País del pasado 12 de mayo como Pensamiento crítico, el último dique frente a la mentira, donde argumenta: desarrollar un criterio propio en medio de la actual desinformación y manipulación resulta imprescindible y clave en la formación de futuros talentos. García Vega cita a la periodista y escritora argentina Leila Guerriero, que dice: en una era donde el ruido de la conversación está a todo volumen y proviene desde todos los ángulos, formarse un criterio propio en medio de la bulla, la desinformación, las contradicciones, la desmemoria, la manipulación de los discursos y los relatos puede ser difícil, pero resulta absolutamente necesario. Tan necesario como revisar y discutir ese criterio propio a menudo para que no se transforme en dogma. Y esto es lo que desearíamos que sucediera hoy. Que estos diálogos y las charlas posteriores nos proporcionen herramientas para contribuir a la construcción de ese dique frente a la mentira, la formación del criterio. Este acto se enmarca en una celebración muy especial para el observatorio, el aniversario del nacimiento de don Domingo Pérez Minic, que será mañana 24 de mayo. En su memoria leeremos un fragmento del artículo La Universidad Inglesa y lo subversivo, incluido en el número 13 de Gaceta de Arte de marzo de 1933. Como veremos, este artículo es de tal actualidad que bien podría haber sido escrito hoy mismo. Gracias a todas y cada uno de ustedes por estar aquí y por vuestro interés en esta importante sesión. Esperamos que las entrevistas y el debate posterior sean esclarecedores y enriquecedoras para todas y todos. Y vamos a leer el fragmento de don Domingo Pérez Minic. Se titula La Universidad Inglesa y lo subversivo. En el año 1917, el profesor inglés Bertrand Russell mostraba con fervor a estudiantes ingleses de su universidad el horror de la guerra. Esa deliberada muerte en que se empeñaban las naciones de Europa en nombre de no se sabe qué ética y derecho. Los estudiantes ingleses expulsaron de su cátedra al profesor, enarbolando banderas nacionales y cantando coros patrióticos. El gobierno británico lo encarceló. Las juventudes, en los caminos poseídos de ardores bélicos, se enrolaron en las filas combatientes y todos los días, al pintarse el sol en los horizontes, cuando las ametralladoras iniciaban sus dúos entonados, morían en las trincheras en tristes posturas guerreras. Las universidades inglesas llenaron sus cuadros honoríficos de nombres y nombres. Junto a los trofeos deportivos y a los títulos académicos, ese desfile de muchachos que no supo resistir un campeonato de obuses. Ayer fueron todos en formación para defender la patria y el rey, mientras el profesor Russell vivía en la cárcel investigando problemas matemáticos. Un álgebra angustiada con binomios de desesperanza.
Todo esto ha pasado ya. Los años de la guerra se desvanecen entre las tradiciones populares y vive aún en el corazón de los ingleses, como vive toda su historia, en esa devoción a los muertos y a los héroes, pero que no pasa a primer plano, sino como su tradición, toda en el segundo término del primer plano actual. La vida de hoy, que necesitamos poseerla minuto a minuto, nos hace olvidar todo lo demás. Por fin ha llegado una rehabilitación, una conducta de hoy que rehabilita la conducta de aquellos estudiantes ingleses, cantadores de himnos patrióticos que expulsaban profesores de universidades. En ese afán de lo inglés, de que todo aparezca bien, de no romper el ritmo de una ética consagrada, he aquí el grito subversivo de los estudiantes de Oxford, la universidad madre y fuente de su aristocratismo esencial, como resumen de una asamblea de todas las escuelas que termina afirmando que en lo futuro los estudiantes de Oxford no tomarán las armas en una guerra próxima ni para defender al rey ni a la patria. En Oxford, los universitarios se han alejado de las canchas de juego. Durante días y días han vivido sobre los campos verdes de la ciudad, de un verde subido del 400. Se olvidaron de sí mismos y han proyectado la mirada en torno. Han debatido viejos principios éticos sociales. Han sentido los ojos del mundo occidental angustiados sobre sus trajes y sobre sus cabezas. Olvidaron el azul claro de sus banderines y los escudos de los colegios envejecidos. Sobre los cielos grises pero beatíficos han cogido las estrellas anunciadoras y los ángeles protestantes del renacimiento de Isabel, que no son estos ángeles gordos e imperialistas de Victoria. Y han protestado contra el rey y contra la nación, han protestado contra algo. La tragedia del mundo se les viene encima, y así como en el tiempo medieval John Wycliffe traducía su Nuevo Testamento y W. Langland componía sus poemas reivindicadores populares. Pedro el Labrador ha venido hoy sobre la ciudad de Oxford, montado en su caballo, como llegan los espíritus apostólicos. Ha caído sobre los colegios, sobre las piedras y ladrillos del gótico inglés. Ha paseado sobre la hierba y se adentró en el corazón de los estudiantes. Un grito subversivo que ha brincado detonante sobre la Cámara de los Lores. Domingo Pérez Minic, Gaceta de Arte número 13, 1933. Con esto terminamos el homenaje a don Domingo Pérez Minic. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Observatorio Cultural Domingo Pérez Minic por la invitación y por celebrar, organizar este encuentro con un tema tan importante para nuestras democracias, ¿no? A continuación vamos a dar paso a una entrevista con Carlos Ruiz Caballero. Él es doctor en periodismo por la Universidad Ramon Llull, donde también ha sido profesor de ética de la comunicación, vicedecano de profesorado y estudiantes y director académico del máster oficial en periodismo avanzado en el ámbito del reporterismo. Ejerció como periodista en varios medios de comunicación y es autor y coautor de numerosas publicaciones. En 2014 recibió el premio Ensayo Josep Valle Verdú por la digitalización del otro, los retos de la democracia en la era del ciberespacio. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Desde esta presencia ausente que nos regala la tecnología, y antes de empezar, si me lo permite, me gustaría dar las gracias a Lucía Suárez, que fue la que me contactó en nombre del Observatorio Cultural Domingo Pérez Minic. Creo que necesitamos más que nunca, precisamente por lo que acabas de decir, Jennifer, de que las democracias están en peligro, y yo eso lo creo y lo comparto, que la sociedad civil dé un paso adelante y defienda desde el lugar que ocupa esa democracia que está en peligro. Lo que no me esperaba era este regalo maravilloso del texto de Pérez Minic sobre la universidad inglesa.
Creo que precisamente una de las posibilidades de salvación de nuestra democracia pasa por devolver el respeto intelectual a la universidad, porque lo ha perdido. Y perdonen que me haya dilatado, pero es lo que quería transmitirles antes de que Jennifer guíe con su buen criterio esta conversación. Muchas gracias. Por precisamente cogiendo el guante hablando de las democracias, en un artículo del que eres coautor, se destacaba que la falta de pluralismo y la polarización son dos ingredientes claves para la erosión de la democracia. Entonces, podemos concluir que están en riesgo las democracias ante el avance de la desinformación. Yo creo que están en mucho riesgo, ¿no? Apropiándome del título de la jornada, ¿no? ¿Dinamitan el periodismo las mentiras? Sí, dinamitan el periodismo, pero dinamitan el periodismo como medio para dinamitar la democracia. Y de hecho lo que están dinamitando es la esencia tanto del periodismo como de la democracia. Intentaré explicarlo, ¿no? Yo creo que uno de los mejores trabajos sobre qué es el periodismo en una democracia, y tiene unos años ya, es el libro de Kovacs y Rosenstiel, Los elementos del periodismo. Y dice, en el decálogo final, que el primer deber del periodista lo es con la verdad. La esencia del periodismo es la verdad. Quien dinamita el periodismo quiere dinamitar la verdad. Y la esencia de la democracia es la verdad. El otro día leía a Daniel Innerarity diciendo que no hay una democracia factible si no se respeta el concepto de verdad. Y añado que uno de los textos más bellos de la democracia, desde mi punto de vista, es el diálogo platónico Apología, que es el discurso de defensa de Sócrates en su juicio. Él sabe que puede eludir la condena a muerte, debería arrepentirse ante la asamblea, pero no lo va a hacer porque considera que no podría vivir si renuncia o traiciona la verdad. Que no podría vivir él y que tampoco podría vivir la democracia, ¿no? Y por lo tanto le está diciendo a la democracia, que es quien lo condena finalmente a muerte, que la única manera de pervivir como sistema político es respetando la verdad. Se dinamita básicamente la verdad, porque la mentira, y es una idea muy bonita de Michel de Montaigne del siglo XVI, la mentira disuelve la sociedad. Hay gente que le extraña que uno hable de la verdad hoy en día, ¿no? Pero tenemos que reivindicarla, porque además vivimos en un sistema constitucional que defiende nuestro derecho a la verdad. Creo que es la única interpretación del artículo 20.d de la Constitución, cuando dice que todos tenemos derecho a emitir y recibir información veraz. Por lo tanto, tenemos derecho a esa verdad. Quien disemina desinformación quiere acabar con la verdad, y existe la verdad. Puede tener a veces dificultades epistemológicas inmensas, pero existe la verdad. Si no, pregúntense ustedes por qué se asesinan a periodistas. ¿Por qué el año pasado murieron 93 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, la mayoría de ellos en Gaza? ¿De qué manera podemos decir que se dinamita esta verdad? Porque ¿de qué manera a lo mejor incrementó la pandemia esta proliferación de bulos? Porque el hecho de pasar más tiempo en Internet, el miedo a lo desconocido, a las propias redes sociales, son un amplificador de estas mentiras. Lo pregunto porque está esa doble realidad de que las redes e Internet en general también abren la puerta no solo a tener acceso a esos bulos, sino también a consumir más información y a poder contrastar. Yo creo que tenemos miedo, y el miedo es el peor combustible para la convivencia social, para el mantenimiento de la democracia y para el respeto. ¿Por qué tenemos miedo? Yo creo que nos falta muchas veces, incluso en la reflexión concreta de los bulos que estamos abordando, ser conscientes de que asistimos a un cambio de mundo
El antropólogo Marc Aullier dice: vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar todavía porque lo desconocemos. Estamos ante un cambio de mundo radical. Y ese cambio de mundo radical lo ha producido la tecnología. Y en el epicentro de ese cambio se encuentra la tecnología de la comunicación y de la información. 2 apuntes nada más. Por primera vez en la historia, todos los medios de comunicación se han integrado en un único medio porque comparten el mismo lenguaje, que es el digital. La imprenta al lado de esto parece una broma. Históricamente necesitamos una perspectiva de más de 2 siglos para ser conscientes de las consecuencias enormes de transformación política y social de la imprenta. ¿Qué ocurrirá con este nuevo medio de comunicación? Y el segundo cambio, para mí, es el más importante, tiene que ver con los bulos y con la desinformación. Y es que los que durante milenios fuimos meros receptores y estábamos acostumbrados, de repente nos tocó la varita mágica de la información y nos convirtió en emisores de contenido. Y de un contenido que puede ser global. Es decir, Jennifer, usted y yo, una tarde con un móvil y un café, podemos montar un sideral. Podemos montar una teoría de la conspiración, podemos sembrar el mundo de bulos. Ese cambio de mundo genera miedo. Este es un componente importante que favorece la circulación de bulos. Pero no solo hay miedo, hay rabia, hay ira. Hay un libro magnífico de Mishra, Panjab Mishra, que se llama La Edad de la Ira. ¿Por qué? Porque la democracia no ha cumplido las promesas que ofreció. No ha estado a la altura de los ciudadanos. La pregunta que se hacen hoy en nuestra propia sociedad, miles y cientos de miles de jóvenes, es cómo es posible que con la preparación que tengo tenga un sueldo precario. Es decir, ¿cómo es posible que teniendo trabajo sea pobre? ¿Cómo es posible que teniendo trabajo no pueda acceder a una vivienda digna? La democracia no ha cubierto las expectativas y eso provoca rabia. Si cogemos el miedo y la rabia, son un combustible peligrosísimo para que la gente dé la espalda a las instituciones democráticas, dé la espalda a la información y se abrace en cualquier populismo que le ofrezca una receta fácil y sencilla, que por ser fácil y sencilla no resuelve ningún problema. ¿Y la ideología de la ciudadanía juega un papel clave a la hora de depositar la confianza en los medios? Este es uno de los retos actuales del periodismo, en especial en el digital. ¿Me permites una previa para responder a tu pregunta? Yo creo que la prensa debe hacer una reflexión profunda y una autocrítica profunda, porque también es cierto que hay una desafección mediática de los medios tradicionales por parte del ciudadano, y creo que tiene razón en esa desafección. Solo basta mirar el informe anual de la profesión periodística, que se publica cada año, para ver cuáles son los principales problemas que dicen los periodistas que tienen. Y aparte de las condiciones económicas, la precariedad, el paro, los sueldos, entre los 5 principales problemas está la falta de independencia política y económica de los medios, la falta de rigor y de neutralidad, la caída, la falta de confianza en los medios ha sido progresiva y ha afectado. Y ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, lo que sí hemos concluido en las investigaciones europeas que hemos realizado es que la gente que políticamente se manifiesta de derecha es la que más cree en las narrativas desinformativas. También es cierto que esas narrativas desinformativas son narrativas más propias de la derecha. Y mencionabas también, bueno, ahora mismo las condiciones laborales de los periodistas, ¿no? Y cómo también pueden ser un riesgo ante la desinformación, este estrés que genera, sobre todo ahora en la era digital, en ser los primeros y demás. También quizás falte formación.
Yo creo que el problema es que el periodismo ha vendido el alma iba a decir al diablo, no, a la economía. A la economía. Es decir, soy consciente de la enorme dificultad que significa gestionar un periódico hoy en día. Tengo amigos que son directores de los principales medios de comunicación de aquí de Cataluña. Pero para responder a esa pregunta necesitaría quizás un poco de tiempo porque si no, no lo entenderíamos, ¿no? ¿Qué ha provocado la tecnología en nosotros? Y por ende, en el periodismo también, ¿no? Primero, la desintermediación. Durante mucho tiempo la publicidad y la información y la influencia tenía que atravesar la pared de los medios de comunicación para llegar a la audiencia. Eso hoy ya no existe. Trump lo sabe. Trump puede a través de Twitter, X ahora, contactar directamente con la audiencia, evitándose el control de cuarto poder de los medios de comunicación. Esa desintermediación es brutal. Segundo, una aceleración como nunca hemos visto. Jeremy Rifkin escribió un artículo que decía: vivimos a la velocidad de la luz. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio psicológico, neurológico, fisiológico y evidentemente el precio del conocimiento? Porque para conocer se requiere tiempo. No lo tenemos. Esa aceleración produce cortocircuito cognitivo, olvido selectivo. El tercer elemento, la sobrecarga informativa. No me voy a extender, solo un dato que proporcionó en su momento el que fuera CEO de Google. Hasta 2003 la humanidad produjo 5 exabytes de datos. Hasta el 2003. La misma cantidad de datos que esa humanidad, otra humanidad distinta, claro, produjo del 2008 al 2010. No podemos procesar esa información. De cara a los bulos, por ejemplo, primero detectarlos. Pero para detectarlos tenemos que leer más información todavía que se añada al sistema, que son los fact-checkers. Con lo cual aumentamos esa sobrecarga informativa. Y luego el combate por la atención. Miles de millones de seres humanos en redes sociales, centenares de miles de empresas, de instituciones que quieren llamar nuestra atención. Hablamos del tiempo del periodista, ¿no? de la formación, pero no sé si también por la otra parte, si falta también educación mediática, porque también algunas investigaciones periodísticas comentaban que el bulo se propaga porque precisamente no hemos fomentado anticuerpos. Bien, llegaré a los anticuerpos, pero fíjate, por eso, y perdona la digresión, estaba hablando de todos esos elementos. ¿Afecta la aceleración al periodista? No es una cuestión de formación. Al periodista se le pide que haga la información antes de que llegue a la redacción, y es una broma. Al periodista se le exige que domine todos los canales, utilizando un eufemismo que es el de periodista polivalente. Yo digo el hombre, mujer, orquesta. Eso es una explotación laboral. No es un problema de formación. Claro que un periodista debe saber trabajar en vídeo, en audio y en texto, por supuesto. Pero quizás formación ética periodística. Sí, pero primero tiene que conseguir la independencia y no la consigue sola. Yo creo que tenemos un problema enorme ético en nuestra sociedad y es que, por ejemplo, tenemos una pobrísima afiliación de periodistas a los colegios profesionales y a los sindicatos. Y una enorme dispersión, y eso resta fuerza en comparación con otros países europeos. Es necesario esa afiliación. Luego, la defensa de organismos. Yo he sido miembro, que son los consejos de prensa, yo he sido miembro en Cataluña durante años del Consejo de la Información de Cataluña, que es el órgano que atiende las quejas de los ciudadanos ante la vulneración del código deontológico en alguna información. El conocimiento que se tiene por parte de los periodistas del Consejo solo existen 3, otro en Andalucía y luego el de la FAPE. La única vez que se han reunido esos miembros de los consejos de información es porque yo los invité en julio a Barcelona. Nunca antes habían hablado. Es decir,
tenemos una serie de mecanismos, pero no los utilizamos ni los fortalecemos. Sería muy distinto si cada comunidad autónoma tuviera una fuerte representación profesional, tuviera un consejo de prensa y los ciudadanos lo conocieran y supieran que pueden directamente denunciar una información si vulnera el código deontológico. Sí, quizás es una profesión muy solitaria también, la del periodista, ¿no? Por lo que decías, nos asociamos muy poco y lo que hablabas de la independencia a la que no hemos llegado, no sé un poco cuál es, bueno, es el eterno debate, ¿no? De cuál es la solución. Entonces ahora vemos muchos muros de pago también, sobre todo en el periodismo digital, pero también hay quien dice que es una manera de que la ciudadanía no pueda acceder pues, a esa información y no pueda, por lo tanto, contrastar. Entonces, claro, se genera ese dilema. Claro, el péndulo de la prensa digital ha oscilado. Comenzamos con un error histórico brutal, ¿no? Y según algunos expertos anglosajones, y yo comparto ese punto de vista, que fue la cultura del gratuito. La prensa siempre había costado dinero. Del gratuito, algunas cabeceras en papel lo iniciaron y después fue extendiéndose en lo digital. Ahora estamos en el otro lado de la oscilación del péndulo, ¿no? Volvemos al periodismo de pago. Y eso ciertamente en algunas experiencias, el New York Times, Washington Post, han recuperado, ¿no? Mucho del territorio perdido. Están haciendo un buen periodismo. Aquí hay ejemplos también de una prensa. Usted trabaja en uno de los medios, ¿no? Sí. De una prensa que tiene muros de pago, tiene socios. Es un sistema, pero claro, usted también ha mencionado si esa solución que posibilita volver a un cierto periodismo de calidad, al mismo tiempo no está creando otra brecha social, que es la brecha de la información. Y estamos empujando, por lo tanto, a la gente que no tiene medios económicos a informarse, malinformarse, desinformarse en los pseudomedios, que son normalmente el objeto de nuestra crítica, ¿no? Luego los muros de pago plantean otro problema importante, que ¿qué ocurre cuando un diario, las grandes cabeceras, por ejemplo, reciben subvenciones públicas bien dotadas, ¿no? En Cataluña, hablo de La Vanguardia, por ejemplo, reciben esas subvenciones públicas y establecen muros de pago? Eso evidentemente constituye una paradoja que se debe plantear y se debe resolver. Claro. Y una última pregunta ya, Carlos, porque ya nos vamos quedando sin tiempo. ¿Crees que necesitamos leyes que protejan a la ciudadanía ante la desinformación? Se habla mucho de que estas leyes pues, podrían generar censura o no, pero también hay que proteger ese derecho a la información. Entonces, no sé un poco, ¿qué opinas? Yo soy poco partidario del bisturí legal cuando toca la fibra de la libertad de expresión o de la libertad de información. Eso es muy delicado y hay que estudiarlo con mucha serenidad. Yo lo que le digo al ciudadano es que espabile, que está dejando su libertad en manos de la tecnología, de las plataformas, ¿no? Que lo que no le permitiría a un policía o un espía se lo permite a Google o al señor Zuckerberg. Que hay un problema que cada vez me preocupa más y me interesa más intelectualmente, que es lo que se llama habitación de noticias. Eso sí es preocupante y alarmante. Es decir, cada vez hay más individuos que declaran, manifiestan, que evitan la información con periodicidades diferentes. Imagínese usted que cunda esa tendencia. ¿De qué estamos hablando? ¿De un periodismo de una democracia sin información? ¿Es viable una democracia sin información? Y concluyo ya con un dato que avala un poco esta preocupación y que es reciente, de hace 2 semanas. Es una encuesta del Centro de Estudios de la Opinión de la Generalitat de Cataluña, el CIS catalán, ¿no? 40% de los encuestados estaban dispuestos a recortar libertades por mejorar
el nivel de vida. Un 60% entre los jóvenes. Lo dejo ahí. Pues muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas por acompañarnos aquí en este evento tan necesario. Yo creo que es muy importante generar espacio. Yo me alegro de que haya habido una afluencia importante de público, porque yo creo que es muy necesario, como digo, generar estos espacios de debate, de reflexión y sobre todo escuchar a personas que están metidas realmente en la batalla desde diferentes ámbitos para combatir la desinformación. Por muchas de las cuestiones que hemos hablado, la verdad que escuchar a Carlos ha sido un auténtico placer, porque nos ayuda a poner en perspectiva todo este mundo, bueno, tan loco que estamos viviendo, en el que realmente cuesta muchísimo saber qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Y ahí yo creo que el periodismo juega un papel fundamental, pero también es verdad que el periodismo está siendo cómplice de esta situación, y que, aunque decía una cosa, Carlos, que yo creo que es muy importante, y es que hay una desafección que es real y que yo creo que todos palpamos de la ciudadanía hacia los medios de comunicación, y que está justificada en parte y razonada, y yo creo que es razonable, por esa dependencia de los medios de comunicación del poder. Difícilmente los medios de comunicación pueden hacer de contrapoder si se subvencionan a través del poder. Pero también es verdad que eso que lleva a que mucha gente señale a los periodistas con una generalización de que todos estamos en el ajo, y por tanto al final no sirve de nada consumir información en los medios de comunicación o seguir el trabajo de determinados periodistas, porque al final, insisto, todos estamos en el ajo, no es verdad. Y yo creo que una buena muestra de ello es nuestro próximo invitado, Idafe Martín, a quien ya voy a pasar a presentar. Es natural de Granadilla de Abona, estudió, según él, poco y mal, Derecho en La Laguna, de donde salió corriendo tras 2 años para hacer lo que yo creo que, si no, él no lo dirá ahora, si no es su vocación, lo hace muy bien, que es periodismo. También es máster en Relaciones Internacionales en Madrid, además de que cursó algunas pocas, según él también, asignaturas de Historia en la UNED. Ha tenido varios trabajos temporales vinculados con el ámbito del periodismo, dentro de esa precariedad de la que también hemos hablado en esta primera parte del evento, y también ha trabajado, por ejemplo, en un gabinete de prensa del Ayuntamiento de Adeje, en el diario Marca y en la Oficina de Comunicación de Naciones Unidas en Madrid. Fue becario en el periódico Diario de Avisos y, bueno, ahora es conocido por su trabajo como corresponsal del diario argentino Clarín en Europa, y también corresponsal europeo del diario colombiano El Tiempo. Pero yo creo que si alguien conoce a Idafe Martín hoy, no por desmerecer su trabajo como corresponsal en Europa de estos medios latinoamericanos, es por la valentía con la que ha decidido dar un paso al frente y señalar, primero desde su cuenta más conocida en las redes sociales, su cuenta de Twitter, su cuenta de X, a todas aquellas personas que están realizando malas prácticas dentro del periodismo. Primero señalar esas malas prácticas y después señalar a quienes realizan esas malas prácticas y quienes subvencionan a quienes realizan esas malas prácticas. Eso le ha llevado incluso también, bueno, pues desde a colaborar con la cadena SER hasta ser ahora uno de los columnistas sin duda más consultados en el periódico El País. Idafe Martín Pérez, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. La verdad que hablábamos antes con Carlos Ruiz de un poco esa situación, ¿no?, de la que yo introducía ahora, de esa desafección de la ciudadanía con los medios de comunicación, de ese estamos todos en el ajo. Yo quería preguntarte por qué decidiste un día dar un paso al frente y no solo señalar las malas prácticas de los medios de comunicación, sino también a quienes estaban detrás de esas malas prácticas, rompiendo con ese tabú tan generalizado entre los periodistas de perro no come carne de perro. ¿Por qué empecé? Porque empecé es algo muy pequeño, es una anécdota por ahí. Yo estaba escribiendo sobre el rescate de la aerolínea ultra venezolana para el diario de que también tenía interés. Y Carlos Segovia, económico y subdirector del Mundo en Madrid, y Luis Garicano, que era líder de Ciudadanos de Estela, decidieron intentar. La Comisión Europea investigando el gobierno central, el rescate es ilegal, y a mí toda la gente me decía que no, entonces está totalmente equivocado. Entonces descubrí cómo ellos habían usado el tema. Ellos habían utilizado Garicano
El Mundo había utilizado a Garicano, se puso a fuego, para presentar una denuncia como si Garicano fuera una persona afectada en el rescate, como si él fuera una empresa afectada o una cosa así, no la típica pregunta parlamentaria a la que sí te sino hicieron una pequeña trampa. Cuando haces esa trampa, la Comisión Europea responde con un mail automático de recibo, no lo responde nadie. Ellos usaron ese mail de recibo para decir a la Comisión Europea investigadora. A mí, además de no ponerme el trabajo, que lo había hecho bien, y desde Colombia me dijeron, mira lo que dice El Mundo, pero es que era yo lo que hizo bien, cuando les puse en público, oigan señores, un bulo, levantaron el teléfono a ver si me movían. En plan, vamos a callar al niño este. Y fue un juego, un poco, yo siempre digo que toda esta historia viene de Carlos Segovia, que fue una caja de componentes de la tutela, o algo, al final todo salió ahí. Pero a partir de ahí, cosas, también hay una persona en el diario encargada un poco de hacer algo así, de otro estilo, pero también, y hacía alguna cosa, y en Twitter ya era un poco más. Y también creo que hay más bulo, hay más historias, creo que hay más que hace 3 años cuando empecé. Y ahí vamos a intentar, Idafe, mejorarte un poco el sonido, a ver si es posible, porque te escuchamos, pero un poquito bajito y no se te termina a veces de escuchar bien. ¿Puede ser tu micro, Idafe, quizás? Puede ser, vamos a ver. El micro me da bien, la salida me da bien. Yo creo que ahora, mira, ahora que te has acercado un poco, se te está escuchando mejor. Aquí es el micro. Y a mí me gustaría insistir en la parte de... Porque al final sí que es habitual que se señalen esas malas prácticas de los medios de comunicación, o era más habitual, pero lo que no era tan habitual, insisto, es el señalar a quién está detrás de esas malas prácticas. Y esto te ha generado, lógicamente, muchas críticas por parte de quienes han sido señalados, pero también de quienes tienen miedo de que alguna vez les señales. ¿Por qué es importante señalar? Yo no creo que... A ver, la corresponsalía en Bruselas conlleva que conocen a mucha gente que viene de los medios de Madrid, porque es muy raro el corresponsal que pasa mucho tiempo. Es decir, lo que hago yo, lo que hace Clarín, tener un corresponsal casi 20 años ya es muy raro. Los medios españoles mueven mucho a la gente, al 4º o 5º año lo mueven. Entonces, yo he visto pasar como 15 corresponsales del país, por ejemplo, o 10 del mundo. De F, que son siempre 10, 12, debo haber visto como 60, 70 personas. Conozco mucho, esa gente cuando vuelve a Madrid no vuelve a ser el redactor de base. Esa gente normalmente cuando vuelve a Madrid ya tiene un carguito. Entonces conozco a mucha gente bien colocada en los medios. Y a mí me parece muy feo decir, en El Mundo esto de publicó hoy, en ABC hay gente trabajando súper bien, haciendo cosas muy bonitas, muy bien hechas, y 2 tíos haciendo cosas muy feas, muchas mentiras. Entonces, yo creo que lo más lógico es poner nombre y apellido del que cuenta mentiras, no afearle a las 200 personas de la redacción de la ABC los culos, tío. Claro, cuando le pones el nombre y apellido, pues se enfadan. Pero vamos, yo no vine aquí, como dice el otro, como dice Carlos, como dices tú, yo no vine aquí a hacer a mí. Vine a trabajar. Y Idafe, también entre la gente que normalmente es señalada por la difusión de estos bulos dentro del periodismo que estamos hablando. Después me gustaría hablar un poco del papel de la ciudadanía, pero dentro del ámbito del periodismo se te acusa de tener un sesgo ideológico a la hora de elegir qué consideras bulos y qué no. Yo quiero aportar un dato de un estudio de la Universidad de Málaga que leí preparando un poco este programa, y es que en este evento, en un muestreo que hicieron importante de análisis de desinformaciones, de fake news, concluía que el 48%, fue un análisis en el año 2022, de las desinformaciones estaban vinculadas directamente con ataques a 2 partidos políticos, al Partido Socialista y a Podemos, el 28% de la muestra analizada al Partido Popular y a Vox, y en torno a un 11,6% a partidos catalanes. Este elenco básicamente colmaba la totalidad del estudio, más algún otro partido más que salía mucho menos representado. Pero siendo esto así, yo quiero preguntarte por qué, si tú realmente tienes un sesgo ideológico en el trabajo que realizas, Idafe, y si no es así, ¿por qué crees que hay más representación de la desinformación en la derecha mediática que en la izquierda? Lo primero, todos somos, yo siempre digo que
no engañamos a nadie. Es decir, nadie, yo no creo que nadie piense que IDAFE es de derecha y yo tampoco creo que tenga por qué dar una imagen de neutralidad absoluta. Mi trabajo no es ese. Yo tengo que ser, no tenemos que ser neutrales. Es decir, yo no tengo por qué explicar, por ejemplo, el fenómeno migratorio diciendo Sumar quiere una política así y Vox así y ya está. No, sí, yo tengo mis ideas y mis opiniones y la información es información y la opinión es opinión, pero no engaño a nadie. Todo el mundo sabe de qué pie coge IDAFE. Eso no quita que hace 2 semanas en el país, que es más complicado, IDAFE le diga al presidente del gobierno que él no es nadie para dar carnet de, por ejemplo. ¿Puedes repetir, IDAFE, que no se te escuchó? Digo, vale. ¿Qué fue lo que le dijiste al presidente del gobierno en el país? Que él no era nadie para repartir carnet de periodista, cuando habló del colegio profesional, esas cosas. Uno es como es, lo que uno tiene que ser es honrado con su trabajo. Todos los periodistas somos como cualquier persona, los médicos son de derecha y de izquierda, los futbolistas son de derecha y de izquierda, los maestros son de derecha y de izquierda, los periodistas también, no somos de la caridad. Lo que tienes que ser es honrado. Y luego hay otra parte. La idea de la columna del País es que el lector del País vea lo que hay en los medios que no lee. El lector del País ya lee el País, ya sabe lo que escribe Daniel Gascón, lo que escribe Estefanía Molina, lo que escribe Ana Iris, lo que escribe Vidal Fox, ya los lee. Yo no le voy a contar, mira, 3 páginas más atrás, Gascón escribió esto. No tiene ningún sentido que haga eso. Y luego, lo que tú decías, Canarias no es tanto, pero en España en general, los medios nacionales de Madrid, hay el equilibrio entre medios de derecha y de izquierda en número, en potencia, en difusión, mucho mayor en la derecha. Es decir, si mintieran lo mismo, mentirían a la derecha, simplemente porque tienen más. Pero estos pequeños digitales, The Objective, Vox Populi, El Debate, OK Diario, no sé qué, hay muchos, son 10, 12 en la derecha. En la izquierda no existe eso. Está el plural, tal, pero lo que hay es muy pequeño y son muy pocos. En la derecha son muchos, y es mucha gente que va a muchas tertulias, a muchos programas de radio y televisión, de la bola es mucho más grande. No hace falta ni siquiera que mientan más, es que es más gente. Precisamente IDAFE vinculado con eso, con que es un dato objetivo, que hay más medios vinculados ideológicamente a la derecha, sobre todo en el ámbito del periodismo digital, ¿no? Ha habido un boom en los últimos años en ese sentido y al final muchos de estos medios están muy vinculados precisamente con la difusión de esas fake news, de esa desinformación. Me gustaría saber qué papel crees que está jugando en ese sentido el periodismo digital, cómo crees que se debería de controlar esto, si eres favorable a la autorregulación y sobre todo también qué están haciendo o cómo se puede evitar que las administraciones públicas sean quienes financien a estos medios de comunicación. La primera pregunta es la de el impacto que tienen y todo eso. Yo creo que ellos por sí mismos, ellos dicen, el debate dice que tiene el 70% del número de lectores que tiene The Guardian más que El País. Eso es un chiste, eso es una broma. Ellos por sí mismos no tienen impacto. Lo que tienen es, generan contenido. Es decir, Antonio Naranjo es un señor condenado por mentir, es un personaje de película. Antonio Naranjo es el subdirector del Debate. Es un periódico de la Asociación Católica de Propaganda. Naranjo, en el Debate, después de una columna que no va a leer ni Dios. Si yo me pongo a darle fuego a la columna de Naranjo, el tipo me lo agradece porque lo va a leer más. Es decir, no lo lee ni Dios. Pero Naranjo es un tío que se pasea por un montón de tertulias de televisión de Mediaset. ¿Para qué sirve esa columna? Para tener contenido para la tertulia. Y ahí sí tienen impacto. Son ellos, más que la cabecera, son ciertos personajes de ciertos digitales. Te hemos perdido. No, sí, te estamos viendo, perdona, sí. El que te perdí fui yo en mi pantalla. Es un poco el impacto real de que la gente que entra a leer la web de The Objective es muy poca. Pero en The Objective hay fulano que luego va a la tertulia de Onda Cero, que va a la tertulia de Alsina, que va a la tertulia de Griso, que va a Ana Rosa, y ahí es donde se genera ese impacto. Porque ellos hablan de ese medio. Y los presentadores hablan de ese medio. Ahí es donde crece la bola. Ellos por sí mismos no tienen bola, no tienen impacto, no tienen lector. Es decir, es mínimo. No tienen publicidad. Si no tienen publicidad, las empresas no tienen publicidad porque no tienen impacto por sí mismos. Y luego, la parte de
cómo se podría Sí. controlar eso desde las instituciones públicas, yo creo que sería un disparate. Sí, exactamente, creo que sería un disparate. Porque podría ser una cosa que como tenemos en Bélgica o tiene Italia, nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Y voilà. En Italia y en Bélgica existe un carnet de periodista que da una sociedad, un colegio de periodistas y es obligatorio para trabajar, yo lo tengo. Nunca nadie me lo pidió. Si yo cuento un bulo, nadie me va a venir a decir nada. Es una bobería, si no, no tiene ningún sentido. Lo da el Ministerio del Interior, pero le da totalmente igual. Luego, desde las instituciones públicas, desde el gobierno central, desde los gobiernos regionales, de donde fuera, que ellos sean quien decida que yo soy periodista o no. ¿Por qué? Porque tengo el título licenciado, yo lo tengo. Pero el subdirector del país, Claudio Pérez, no lo tiene, es economista. Es ahora mismo probablemente a ese nivel de los mejores en España. Y no es periodista de carrera. Francino no es periodista de carrera. Carlos Herrera es un ingeniero. Hay un montón de gente que conocemos como grandes periodistas. Ana Blanco, que presentó los telediarios un montón de años, no es periodista, es pedagoga. Pero hay periodistas como Negre, que es mentira de desayuno, mentira de cena, mentira de almuerzo. El título no vale para saber quién es periodista, quién no, es un oficio. Y si hay una institución que se dedica a darlo, lo tendrá que dar por el título, cerrando puertas a gente que no hay manera de agarrarlo. Luego vendría el sesgo ideológico de la administración. Un gobierno regional con Vox dentro, a mí no me daría probablemente título. No sabemos si un gobierno más de izquierda se lo daría a cierta gente de derecha. O sea, a mí me parece totalmente un error. Tiene que ser como hasta ahora, no somos médicos, no vamos a matar a nadie. Ya, en cualquier caso, bueno, yo creo que hay una clave en todo lo que comentas, un poco lo comentabas antes, ¿no? Que es que es la honestidad, ¿no? O sea, todos los periodistas tenemos que informar con veracidad, pero yo creo que hay un elemento clave que es la honestidad. Yo creo que esa es la diferencia entre quien utiliza una información con mala fe, con la intención de engañar y de manipular, a quien puede cometer un error a la hora de hacer una información, que puede equivocarse y que puede rectificar, porque al final también hay un derecho a la rectificación y un derecho a la réplica. Pero ya que nombrabas a Negre, y yo quiero insistir en esto, hemos visto cómo recientemente Javier Negre, cuando se ha tenido que desplazar a Tenerife por diferentes eventos, vamos a decir así, o momentos álgidos de la actualidad vinculada con Canarias, ha sido pues arropado por determinados partidos políticos y por determinadas administraciones públicas, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hasta el Partido Popular a nivel autonómico, donde se le ha recibido con los brazos abiertos e incluso, bueno, pues no hay pudor en algunas autoridades públicas en ser entrevistados por una persona que ha sido condenada, como tú bien has dicho, entre otras cosas, por algo tan grave como es mentir, es decir, publicar informaciones a sabiendas de su falsedad. Ahí no debería haber algún tipo de filtro para que las administraciones públicas, que al final se deben a la Constitución, lo comentaba antes Carlos Ruiz, a ese artículo 20 tan importante, a ese derecho que tenemos los ciudadanos a recibir información veraz, no cometan este tipo de actitudes. Bueno, no sé si lo habrá escuchado. Ahora lo hemos perdido. Bueno, si no lo recuperamos voy a dejar esa pregunta en el aire. Y como ya tenemos que ir despidiéndonos del bueno de Idafe también, y vamos ahora a pasar ahora. Idafe, que se me quedaba ahí una última pregunta colgada. No sé si la escuchaste. Era sobre Negre. Bueno, Negre y los ayuntamientos y algo así, me quedé colgado. Sí, bueno, que Negre cuando ha venido aquí ha sido acogido, digamos, con los brazos abiertos por algunos partidos políticos, como el Partido Popular en su momento, cuando estaba álgido el tema del caso mediador, o, por ejemplo, recibido y ha entrevistado a autoridades del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ante esto, ¿qué se puede hacer? ¿No debería haber algún filtro para que las administraciones, que se deben también a la Constitución y al artículo 20 para que haya un respeto a que recibamos información veraz, bueno, pues no cometan este tipo de comportamientos? Yo creo que nosotros no tenemos por decirlo, a ver si me explico. Nosotros tenemos que fiscalizar al poder, claro, pero nosotros no tenemos, si el alcalde de Santa Cruz o un concejal se quiere reunir con Negre, que se reúna. Yo no le puedo, nosotros no podemos prohibir que se reúna. Nosotros lo que tenemos que hacer es no tratar a Negre como periodista, porque no lo es. Es decir, el trabajo, si queremos luchar contra la desinformación, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nosotros la profesión. Como eso no lo podemos hacer expulsando a gente de la profesión, porque yo hablo un blog
pongo un blog y empiezo a escribir boberías y tengo 40.000 personas en Twitter y seguro que muchas se lo van a terminar creyendo las boberías y de ahí salen los negros. Lo que tenemos que hacer nosotros es limpiar la profesión. Por eso cuando, no sé, yo hago una columna en El País, nombro a 3 tipos y me contestan en Twitter, ¿tú qué te crees que eres? ¿El que reparte los carnes de periodista? Yo contesto, sí, porque entre tú y yo, tú no eres periodista, yo sí, yo te reparto carne. Intento mofar, no es en serio, claro, es irónico, intento mofarme, intento separar, y al final esto, por no responder, pero intento separar, el trabajo tiene que ser dejar claro quién no es periodista y quién sí es periodista. Y luego dentro de eso que es periodista, seguro que encuentras a uno que te gusta más, que te gusta menos, que tiene este sesgo, que tiene el otro, pero que es periodista. Hay muchos que no me gustan. A mí no me gusta Carlos Herrera, pero es periodista. Y no me gusta Carlos Alsina, pero es periodista. Es un gran periodista. No me gusta, pero está bien. A él no le gusta Itafe, pero está bien. Pero Negre no es periodista. Entonces, si las autoridades se dedican a relacionarse con esa gente, pues voten a otro. No hay otra solución, voten a otro. Bueno, ya para terminar, la última, porque ahora tenemos que dejar a ver si el público se anima también a preguntar. Quería preguntarte, te lo comentaba antes, por el papel de la ciudadanía, ¿no? Hay algunos países europeos, tú seguro que lo sabes bien, que están trabajando en fomentar el pensamiento crítico desde la educación en edades tempranas y desde la educación básica como algo fundamental para que cuando esas personas lleguen a ser adultas puedan saber diferenciar, tengan herramientas para saber diferenciar pues esas desinformaciones. ¿Tú crees que ese es el camino, que es la única herramienta que nos queda a la sociedad como conjunto para poder combatir la desinformación, la educación? Hay un país que, eso es un tema de columna, hay un país que a mí que yo conozco porque mi mujer es británica. Y los británicos tienen una cosa que el resto de Europa no tiene. Los británicos han sabido hacer que la población entienda, la gran mayoría entiende, que hay periódicos serios que tienen información que te gustan más o menos, que son más de derecha o más de izquierda, que hacen deporte o no hacen deporte, lo que sea, pero que son serios, que la información es seria, que si un día hay un error se corrige y se dice, se rectifica, F de rata, bla, bla, y que hay cosas para reírse. The Sun, que sale una tía en bikini, un disparate sobre no sé qué futbolista, que todo el mundo sabe que es mentira el disparate, el futbolista también y se ríe, es todo como una broma, es como el Mundo Today, es como una parodia. Entonces, lo que España, Italia, Francia tienen, OK Diario, contando tonterías, mentiras todos los días, pero intentando ellos hacerse pasar por serio y mucha gente tomándolos por serio, financiándolos las autoridades públicas, etcétera, etcétera. Los británicos, eso no existe. Hay medios de comunicación, de un color u otro, pero medios de comunicación serios, y esos Daily Mirror, The Sun, que son parodias, es un chiste. Te ves unas historias, la Unión Europea repiten siempre, la Unión Europea va a prohibir los plátanos curvos, tienen que ser todos rectos. Todo el que lo lee sabe que es mentira, sabe que le están contando un chiste. O sea, de alguna manera ellos han conseguido que la gente entienda que estos medios son de fiar y estos medios, si los quieres ahí los tienes, pero es para reírte, no son de fiar. Y todo el mundo lo entiende y se venden, estos se venden mucho más. Pero no engañan a nadie, no tienen impacto político. Y un político no va a ir nunca al Parlamento británico con The Sun a decir la Unión Europea va a prohibir los plátanos curvos, porque sería un chiste. En cambio, en el Congreso de los Diputados en Madrid hay políticos que levantan de Objective y dicen la señora de Sánchez, señor que no es la señora de Sánchez, que es una señora de Cantabria que tiene un hotel, y lo ponen así. Ellos han conseguido hacer que la gente entienda que hay medios que no son de fiar, por lo que sea, pero que no son de fiar. Y es una cosa que entiende la gran mayoría de la población. Pero es solo ellos, yo no he visto otro ejemplo, y no es por educación, no sé, es un poco el prestigio de la BBC, probablemente, que ha trabajado mucho sobre eso desde hace muchos años. Televisión Española nunca lo hizo. F empieza ahora con esto de F Verifica. BBC ha tenido crítica de medios desde los años 60. Yo estuve buscando el otro día. En los años 60 hay un programa de televisión en BBC haciendo crítica de medios, desmontando bulos, en los 60. Y ha cuajado poco a poco. Y en España empezamos a hablar ahora porque el presidente empieza a hablar ahora y entonces empezamos a hablar ahora. 60 años después, pues poquito a poco, así con calma. No creo yo que en el instituto aprendas a diferenciar un bulo de dentro de 20 años.
Y Dafe Martín Pérez, ha sido un placer poder tener esta conversación contigo y muchas felicidades y mucho ánimo por el trabajo que realizas. Igualmente, David. Bueno, la verdad que las dos intervenciones han sido muy interesantes. Me quedo sobre todo con algo que se ha repetido, que tenemos que quedarnos con la honestidad, ¿no? Buscar la honestidad. Creo que también es el momento de reivindicar el periodismo de datos y el periodismo local, el periodismo de cercanía, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de que las historias las tenemos aquí, cercanas. Y creo que hay una cuestión que no hemos mencionado mucho, pero me gustaría sacarla, que es que hay colectivos, hay determinadas personas que se ven todavía mucho más afectadas por estos bulos, por esta desinformación. No sé tú cómo lo ves, David. Yo en el medio en el que trabajo, sobre todo me dedico a temas de igualdad, violencia de género, tocamos mucho el tema de las migraciones y demás, y todos esos temas pues intentan contrarrestarnos siempre con datos falsos, y un ejercicio que tenemos que hacer muchas veces es el de desmentir, ¿no? No existe relación entre la violencia de género y que vaya ligada siempre a las personas migrantes, no existe esa relación. O no, los migrantes no vienen a invadirnos, ¿no? Tenemos que estar como siempre muy encima de todo esto. Entonces sí me pregunto si tenemos que adelantarnos al bulo. Hombre, yo creo que es una cuestión interesante. Lo que pasa es que a veces es agotador también. O sea, al final está la gente que está detrás de este tipo de estrategias, porque muchas veces son estrategias, te ganan por cansancio, porque ellos no se cansan al final. Incluso muchas veces son bots, están preparados en ese sentido y es muy difícil poder contrarrestar todas esas situaciones. A mí me ocurre mucho, y siempre lo cuento, ¿no? Que hable del tema que hable en Twitter, siempre me contestan, siempre con el tema del fenómeno migratorio. Si hablo de que hay que abrir el debate o de que hay que debatir sobre la tasa turística, me comentan que por qué me preocupan los turistas y no me preocupan los cientos de miles de inmigrantes ilegales que nos están invadiendo. Si hablo de que a lo mejor es el momento de plantearnos si necesitamos cultivos como el plátano o el aguacate, que tienen una fuerte carga hídrica en un momento en el que hay una emergencia hídrica declarada en la isla de Tenerife, me comentan que por qué no hablo de la inmigración ilegal y de los negros que vienen en patera. Y eso es así constantemente, ¿no? Entonces hay colectivos, y a ti te ocurre seguro con la violencia de género, que se ven muy golpeados por esta cuestión y que además yo creo que es mucho más peligroso si cabe, porque lo que se fomenta es ir contra los derechos humanos y alentar esos discursos de odio que son tan peligrosos. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso también deberíamos irnos de aquí con la necesidad de hacer autocrítica desde el periodismo. Yo creo que es algo fundamental, aunque yo sí que creo que la clave está en que la ciudadanía esté más preparada, tenga un mayor pensamiento crítico y una mayor capacidad de poder distinguir cómo informarse. El otro día daba una charla en la universidad en empresariales aquí en La Laguna a una gente muy joven, 19 años, 20 años, y les preguntaba cómo se informaban. La mayoría se informaban a través de youtubers o de gente que no tiene ningún tipo de formación en periodismo o en comunicación. Y yo les preguntaba que por qué lo hacían y decían que era porque les daban confianza. Bueno, pues también nosotros quizás ahí tenemos que hacer esa autocrítica de intentar recuperar esa confianza, y para eso, bueno, pues tenemos que seguir insistiendo en el trabajo. Sí, hay auténticos desde la influencers honestidad, de claro. creación de bulos, realmente. Sí, así totalmente. que Y es muy peligroso. es un tema en el que no sé si alguien también del público quiere hacer algún comentario o ¿Alguna pregunta? alguna pregunta. Sí, tenemos un micro, así que lo vamos a ir pasando. Sí. Buenas tardes. Me llamó la atención una de las cosas que dijo Idafe antes, que si no están de acuerdo con el que la alcalde de Santa Cruz se reúna contra el voto, y yo creo que justamente al revés, ¿no? La influencia que tienen los medios en el voto, para mí es abrumadora. Entonces, nunca me ha entrado en la cabeza, como si tú miras socioeconómicamente los datos en España, no cuadra para nada la cantidad de personas que están en una determinada condición socioeconómica con lo que votan, en absoluto. Sí. Los datos deberían ser abismalmente diferentes si cada uno votara simplemente por sus intereses. No voy a hablar ya de que seas altruista y quieras una sociedad mejor, sino por los tuyos. Si tú defiendes tus intereses, los datos de los partidos, de los votos en España serían muy diferentes. Entonces,
¿Cómo se explica eso? Te pones a darle vueltas, 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 vueltas y no hay más explicación que una gran influencia, por lo menos una de las patas, una gran influencia de los medios de comunicación. Sin duda. Y yo creo que al final la base es lo que decías tú. Si no tienes desde que eres pequeño, y sobre todo con la que se nos viene encima ahora, con la inteligencia artificial, etcétera, una asignatura, no diría una, diría varias, de pensamiento crítico con respecto a lo que te viene de fuera, estamos perdidos, perdidísimos. La juventud hoy en día está volviendo a temas de fascismo, de tal, de machismo, de cosas que pensábamos que íbamos en la buena dirección, están volviendo, porque los influencers estos, el Yados, el otro y el otro, les dicen, no, brother, tú lo que tienes que tener tal, pegarle a la piba y tener un Lamborghini. Entonces, si la gente no tenemos una cierta capacidad de conciencia crítica, yo creo que ahí vámonos, nos comen vivos porque el dinero lo tienen ellos, los medios lo tienen ellos. Lo que sea antes de los medios, abrumadoramente son de derecha o de ultraderecha, todos. Y los influencers estos de los pibitos, el 80-90% son ultraderecha, pagados convenientemente. Entonces, si contra esa avalancha no ponemos un poco de tal, y la pregunta, esa es mi pequeña reflexión, lo siento, Sí. que es baboso. La única cosa que antes también lo estaba comentando, que yo creo que podría salvar a la mayoría de la gente que no tiene para pagarse una información privada, que muchos lo hacemos porque determinados medios creemos que vale la pena pagarlos y tal, sería que las televisiones públicas y los medios públicos tuvieran una decencia y un tipo BBC, instituciones. Esté quien esté gobernando, esto aquí se dice con veracidad, si se equivocan. Y entonces la gente tiene un referente al que decir, bueno, quitándome todo el rollo privado, esta gente por lo menos son serios y más o menos lo que dicen. Y yo creo que, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que los medios públicos son los que deberían tener la referencia. Después ya cada uno que, si te quieres informar en otras metrallas tuyas, pues ya verás. Sí. Gracias. Sí, yo creo que el ejemplo de la BBC que decía Dafe yo creo que es clave, ¿no? Al final no es una casualidad que en Inglaterra haya esa capacidad de discernir entre una cosa y la otra y viene mucho por el poder que tiene un medio público con una credibilidad tan fuerte como puede ser la BBC. Aquí eso no ocurre. El medio público normalmente también tiene una dependencia del poder que es inexplicable desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? de un medio público. También es verdad que yo creo que vinculado con todo esto los periodistas tenemos que ser mucho más valientes, que es un término que no se ha utilizado aquí, a la hora de ser capaces de reconocer los errores dentro de nuestra propia profesión, porque esa falta de unidad muchas veces nos conduce al miedo o a un inmovilismo que creo que está beneficiando todo esto. Y sobre lo primero que decía, sobre la reflexión, yo no estoy tan de acuerdo con Idafe en el sentido de poner el foco de la culpabilidad que se puede entender así en el voto del ciudadano, porque ahí hay muchos factores que influyen y el nivel socioeconómico también es fundamental a la hora de decidir qué es lo que votas e incluso no votar en tus intereses, porque hay muchas circunstancias también, el capital cultural que tiene la población, una parte de la población es muy importante. Y yo creo que esa culpa no la podemos poner tanto ahí, por eso yo la pongo más en las administraciones, porque ya no es una cuestión de que sea el político de derechas el que casualmente, porque va con sus intereses, o no tan casualmente, sino causalmente, salga en una entrevista con Negre y dé difusión al trabajo de Negre. Yo quiero políticos valientes también, que aunque ese periodista, si sabe que es un periodista que utiliza la mentira para informar, se separe de él, sea de su corriente ideológica o no. Yo creo que eso es sería un comportamiento de responsabilidad política que es muy necesario en un momento como este y que en otros países se ve. En otros países, por ejemplo, hay muchos políticos que no les cuesta incluso desde el espectro de la derecha separarse de la extrema derecha o separarse de la mentira, y aquí no. Aquí, si nos viene bien, y esto se puede entender que lo haga la ciudadanía de base, digamos, pero que lo haga un político, una autoridad, a mí me cuesta mucho más entenderlo. Y insisto que yo creo que es gasolina para todo esto. Carlos Ruiz recordaba también antes que la falta de independencia al final es lo que ha dinamitado, ¿no?, el periodismo. Creo que tenemos que ser mucho más transparentes, aparte de, por supuesto, apostar por los medios públicos, ser mucho más críticos, demandar que de verdad hagan un periodismo objetivo, focalizado, con los temas, teniendo los derechos
derechos humanos siempre por bandera, ¿no? Por supuesto, pero que también en los privados habría que buscar un método que sea lo más, que podamos ser lo más independientes posibles, ¿no? Bueno, yo conozco, por ejemplo, el modelo del diario, ¿no? Que tiene muro de pago, pero es verdad que pagan más según el nivel económico de cada uno. Al final lo sostienen la gente más comprometida, pero que tiene un poco más de dinero, pues lo puede sostener para que aquellas personas que tengan menos dinero pues también puedan leerlo, ¿no? Pero es verdad que cuesta, ¿no? Todavía que los muros de pago que arranquen, ¿no? Y creo que en la independencia está la clave, ¿no? De sostenerlo. Duda. No sé. José Antonio Sarsalejo manifestaba en un reciente artículo, decía, el odio, la polarización, no está solo en la sociedad, es una creación de la clase dirigente, es un modelo de negocio. La clase dirigente invierte en el odio porque es muy rentable. Entonces, ¿cómo no sentirnos marionetas dado el desequilibrio que hay entre las grandes corporaciones, las redes, sumado a la inteligencia artificial, frente a la ciudadanía, que lo que necesitamos es una información veraz? Pero eso ha sido siempre, o sea, desde siempre el poder ha utilizado la información o la desinformación para su beneficio, ¿no? Desde Hearst y el amarillismo y el sensacionalismo periodístico en su día, hasta después lo hemos visto con grandes dictaduras, hasta recientemente en la campaña de Trump, en la campaña de Bolsonaro. Siempre el poder ha utilizado la desinformación. Lo que ocurre es que ahora tiene unos altavoces que son potentísimos, ¿no? Y estamos completamente indefensos y esa transición no la hemos llegado tarde y ahora vamos muy por detrás de la capacidad que tenemos, ¿no? Yo insisto, por eso digo, en la formación, el pensamiento crítico y demás. Pero yo soy muy pesimista, ¿eh? O sea, si realmente me preguntas mi opinión, yo soy muy pesimista y yo comparto con Carlos o con Jennifer que la democracia está en peligro. Está en peligro y creo que podemos vivir una nueva etapa negra en este país, quizás más pronto de lo que pensamos. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerle este acto y me gustaría hacerles una pregunta además a ambos como periodistas. Hemos hablado de la importancia de que las personas en la sociedad tengamos criterio y pensamiento crítico. Y mi pregunta es si quizás las dos principales vías de permear en la sociedad son, por un lado, la educación y por el otro, en los medios de comunicación, también entendiendo que hay edades en la vida donde ya salimos de los centros educativos y ya estamos en plena sociedad. ¿Qué volumen realmente tienen de contenido tanto los medios como la educación sobre lo que significa el tener criterio? ¿Qué significa tener criterio? ¿Qué significa buscar la verdad? Y sobre todo, reflexionando con lo que comentabas que te había pasado en empresariales con los alumnos más jóvenes, ¿qué valor les aporta? ¿Qué valor aporta a las personas? ¿Cómo sabemos las personas qué valor nos aporta tener ese criterio si ni siquiera conocemos en muchas ocasiones cómo contrastar una información, cómo sabemos detectar si es verdad, si es mentira, cómo no sabemos leer la letra pequeña de esos diarios digitales que al final te dicen que bueno, que lo que está ahí igual es una broma? Si no conocemos realmente la forma de hacerlo, ¿cómo podemos entender cuánto me va a aportar a mí la vida tener un criterio o tener un pensamiento crítico? Y por último, ustedes que son periodistas además, ¿cómo se consigue esa independencia? O sea, ¿cómo es un periodista independiente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Cómo nosotros trabajamos en medios privados, es verdad que cada uno intenta, o sea, yo intento mantenerme muy al margen de toda la parte empresarial, por supuesto, como que no quiero saber nada. La verdad que me dan bastante libertad en el mío en concreto, pero sé que no es así en todos, ¿no? Y no en todos así. Lo ideal sería pues apartarnos cuanto antes de la publicidad institucional y de no depender tampoco de grandes empresas.
eso me parece básico. Y en cuanto a lo que decías de los jóvenes, creo que hay un problema de que el periodismo no estamos sabiendo llegar a la gente joven, que tenemos que buscar adaptarnos a sus canales. A veces hay mucho prejuicio con entrar en determinadas redes sociales y demás, siendo un medio de comunicación, pero creo que si no estamos, van a venir otros influencers que sí van a estar y que les van a contar la realidad de otra manera, ¿no? Y creo que tenemos que hacer una labor ahí importante de adaptarnos. Y luego, por supuesto, sí creo que hay una pata que cojea, que es en la educación, que hace mucha falta educación ya no solo en valores, sino para la información, ¿no? Para saber discernir lo que es información de lo que no. Sí, bueno, la verdad que yo bastante de acuerdo con eso. A ver, yo trabajo en un medio que es completamente dependiente del poder, pero yo me considero independiente y tú dirás, bueno, eso es imposible, ¿cómo se llega a eso, ¿no? Que al final básicamente es tu pregunta. Pues yo creo que porque cuando llegué a ese medio de comunicación yo ya tenía un pequeño bagaje en otros medios y demás, y la verdad es que había pasado por diferentes etapas que fueron bastante catastróficas, ¿no? Viví el cierre de un periódico como La Gaceta de Canarias, me echaron del día cuando llevaba solamente una semana trabajando y yo pensé que lo estaba haciendo bien por cuestiones ideológicas. Bueno, tuve ahí como a golpe de ir formándome, llegué a la tele y toda esa experiencia reforzó algo que yo traía atrás, que era la vocación por el periodismo. Yo no recuerdo haber querido ser otra cosa que periodista en mi vida. Entonces, cuando llegué a la tele, pues llegué, digamos, inmunizado ante algunas circunstancias y ya tan quemado, aunque solo tenía 20 y pocos años, que pues desde el principio cuestionaba todas las malas prácticas que desde la dirección de mi medio se ponían en marcha. Y conseguí, no sé si lo conseguí yo o las circunstancias, que desde la dirección de Mírame Televisión se entendiese que apostar por una persona como yo, que en aquel momento era joven, que tenía una vocación muy fuerte y un criterio muy marcado, podía ser rentable económicamente. Entonces, yo he sido, y sigo siendo a día de hoy, un producto rentable para mi empresa. Y mi empresa, esa rentabilidad que saca con mi trabajo crítico e independiente, lo que me da a mí es esa independencia. Entonces, yo puedo decir hoy aquí, a boca abierta, que a mí nunca me han prohibido decir o hacer algo o me han dicho por dónde tengo que ir a la hora de afrontar un determinado tema. Me han dado opiniones, pero nunca me han puesto un filtro, como sí que le han puesto a compañeros en mi misma empresa. Y yo creo que ese ha sido el valor que yo creo que he conseguido, en mi caso concreto, en mi empresa concreta, conseguir que mi jefe, que al final es un empresario, entienda que mi trabajo le es rentable. Y es así. Y por ahí han pasado gerentes que después me lo acaban diciendo y dicen, es que si tú no sabes el dinero que entra aquí porque al final, por desgracia, que es la parte negativa de todo esto, el periodismo normalmente es una herramienta para conseguir dinero de una o de otra manera. Entonces, la parte que no me gusta es que yo soy consciente de que soy una pieza en un tablero en el que no soy capaz de manejar todo lo que ocurre, pero también creo que lo pongo en la balanza y sale ganando el hecho de que eso me permite hacer el periodismo que a mí me gusta y me permite tratar muchos temas que en otros sitios no se tratan o de una manera que en otros sitios no se tratan. Pero en paralelo a todo eso, pues lo que yo he hecho, que creo que es fundamental, es formarme y seguir formándome y seguir formándome y seguir formándome, porque eso para mí es como un salvavidas, porque como yo sé que esto antes o después se va a acabar y que después de ahí sí que probablemente lo que hay es un abismo, porque es muy difícil que ya con un perfil así te contrate nadie. También es verdad que es muy difícil también, si tú no tienes unos padrinos o unos patrocinadores detrás, emprender. Yo he emprendido algunos proyectos interesantes, como Despiertos, que lo hablábamos antes por fuera, pero eso fue una batalla titánica, ¿no?, para conseguir la financiación y es agotador, y ya cuando llega una edad en tu vida ya no puedes tener tantos calderos al fuego. Pero sí que me he formado para decir, oye, pues si no puedo hacer el periodismo como lo estoy haciendo ahora, pues a lo mejor puedo dedicarme a otra cosa y hacer el periodismo quizás más como un hobby o del que no dependa mi subsistencia económica, que no sé si va a pasar o no va a pasar, pero yo he querido reforzarme en ese sentido. Creo que esa formación y que todo eso en conjunto pues hace que puedas llegar a tener una cierta independencia como la que yo creo que yo tengo, que tienen pues, algunos compañeros. También es de destacar que cada uno en su medio intenta pues ser lo más independiente posible, ¿no? Es verdad que no controlamos a nivel económico ni tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero dentro de tu trabajo tú intentas ser lo más independiente, y creo que aunque tenemos que hacer mucha autocrítica, porque en el periodismo, como hemos puesto aquí varios ejemplos, hay mucha
corrupción, no sé Sí, cómo, corrupción. no sé si se lo podemos llamar así. También hay muchas personas que se parten el cuello cada día por pelear su titular, por pelear sus informaciones, y creo que eso también tenemos que destacarlo. Y ser independiente no quiere decir que no te equivoques. ¿No? Yo me equivoco Claro. muchísimo, pero yo creo que, insisto, en la palabra clave que se ha dicho aquí, ¿no? Que es la honestidad. O sea, al final tú, evidentemente yo estoy de acuerdo con Idafe, yo no creo en la objetividad pura, yo creo que eso no existe, al final todos estamos influenciados por un montón de circunstancias y mientras antes lo reconozcamos, más fácil será que quien nos consume pues lo sepa y lo tenga claro, pero sí que creo que es necesario eso, ser honestos y por lo menos que si te equivocas no sea porque lo hagas con mala fe, ¿no? Al final yo creo que eso es clave en cualquier periodista que intente trabajar con independencia. La objetividad teniendo en cuenta que incluso hasta a la hora de seleccionar simplemente qué tipo de noticias salen o no, ya hay cierta subjetividad. Y por último, comentabas que quizás sería interesante que las administraciones intenten evitar o pongan freno o sean esa parte activa a la hora de no acercarse a esos medios que no ejercen el periodismo. Y me pregunto, ¿qué tal si desde el otro lado son los medios quienes no permiten que las administraciones se acerquen a ellos para romper un poco ese muro que les va a dar un poco más de libertad como medio, que les vuelva a reconfortar ese cuarto poder, que es lo que se ha perdido? Sería lo ideal, pero es verdad que cuesta mucho salir adelante, ¿no? Económicamente, ¿no? Pagar, porque al final la información, todo el mundo quiere acceder a una información veraz y de calidad, pero se paga, ¿no? A los periodistas también hay que pagarles, hay mucha precariedad en la profesión. Y ojalá, ¿no? Tengamos cada vez un periodismo más independiente, que dependamos mucho menos de las administraciones, y ojalá también estuviera regulado de alguna manera, ¿no? No fuera, pues, me llevo bien con X medios y le doy la publicidad a estos, ¿no? Que estuviera regulado de otra manera, también podría ser. Venga, que desde los medios podamos hablar de estos contenidos, de lo que estamos hablando ahora dentro de los medios. Gracias. Sin duda. Sí. Bueno, yo intento ser independiente, pero no hasta el punto de tener la capacidad de cambiar los horarios de mi televisión y a las 9 tengo un programa en directo. O sea que me voy a ir yendo ya, me les pido disculpas y nada, darles las gracias a todos. Gracias.